Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra de Dios: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la gran comisión para la iglesia. Es lo que tiene que movilizar a cada cristiano, a cada discípulo de Cristo: predicar la palabra, enseñar la palabra y llevar el mensaje del reino a todo el mundo. Por eso necesitamos entender que tenemos el recurso de la oración. Sabemos que la oración es poderosa, que la oración es la que mueve montaña, dice, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña que se corra. Así que es importante entender que como iglesia tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que interceder por la salvación de tanta gente que hoy necesita conocer a Jesucristo, necesita la salvación de su alma y necesita realmente entrar en el reino de Dios. Por eso vamos a ir viendo 3 recursos vitales para la extensión del Evangelio, para que todos conozcan a Jesucristo. Y nosotros como iglesia, los cristianos, los discípulos de Cristo, somos los responsables de participar con la oración, con el clamor, con el ayuno, con la intercesión constante, para que el Espíritu Santo convenza. Dice que la Biblia, la palabra de Dios, que el Espíritu Santo convence de justicia y de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el que convence es el Espíritu Santo a las personas. Pero nosotros somos los voceros, somos los que tenemos que predicar, somos los que tenemos que llevar las buenas noticias del cielo para tanta gente que hoy vive atormentada, deprimida, desanimada, sin paz, sin gozo y caminando de un lado para el otro como ovejas que no tienen pastor. Por eso tenemos el recurso de la oración, como les decía, y necesitamos entender que somos llamados a evangelizar, a ganar almas, a discipularlas y luego a enviarlas. Esa es la función del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que cada persona que llegue al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, que somos todos nosotros, podamos discipularla y luego enviarla a que obedezcan este mandato que nos involucra a todos, no solamente a los evangelistas, a los misioneros, a los pastores, a los profetas, nos involucra a todo. Aún el hermano nuevo que llegó hace poco tiempo al conocimiento de la verdad, es también esta palabra, este mensaje es para aquel que conoce a Jesús hace muy poco. Fíjese que el apóstol Pablo, un hombre lleno de la unción, de poder, porque él decía: yo no vengo con palabras persuasivas y de humana sabiduría, sino demostración de poder en el Espíritu. Él necesitaba la oración de la iglesia, la oración del pueblo, para que él pudiera predicar con libertad, para que la unción del Espíritu pudiera fluir a través de él. Necesitaba intercesores. Y si usted mira Efesios capítulo 6, versículo 18, este gran hombre de Dios que fue tremendo misionero, necesitó de la oración, como usted necesita la oración y como yo necesito que usted ore por mí. Porque lo que nos sostiene es Dios. Dios es el que nos sostiene y la Biblia dice: orad uno por otro, uno por los otros. Entonces es importante que este recurso de la oración sea intenso, porque dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces tenemos que orar para que se abra la mente, tenemos que orar para que sea iluminado ese entendimiento a través de escuchar el mensaje. Por eso lo que te va dando la comprensión de la voluntad de Dios, lo que nos va abriendo el entendimiento es oír la palabra de Dios. Y nosotros los cristianos somos los mensajeros que tenemos que llevar el mensaje de esperanza, de vida y de buenas nuevas a tantas personas. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y fíjese el 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Necesitamos orar también por cada hermano que está transmitiendo la palabra, porque es el Espíritu Santo el que nos usa, es Dios quien nos usa, somos nosotros el canal de bendición que Dios quiere usar en su gracia, en su misericordia. Un Dios tan santo, tan puro, tan bueno, se le place usarnos a cada uno de nosotros. Podría usar solamente ángeles, pero se le plació usar a hombres y mujeres imperfectas, con debilidades, con fallas, pero al Señor se le place usarnos porque Él nos va transformando, y a través de la oración también somos transformados nosotros, y vamos a ver la transformación que hace el Señor a través de cada uno de nosotros, y a través de la intercesión del pueblo, cambios vamos a ver a nuestro alrededor. Así que es importante entender que la oración es un recurso poderoso. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos se vuelvan a Dios. Dios les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y ahí vendrá el bienestar, el refrigerio y todas las bendiciones del cielo que vienen para alguien, para la persona que se acerca a Cristo con todo su corazón y que le dice: Señor, yo me rindo a ti, yo te entrego mi vida, mi corazón, y las cosas comienzan a cambiar. Por eso tenemos que tomar este recurso de la oración para clamar, y sobre todo como iglesia tenemos que estar unidos en el Espíritu, unidos en oración, unidos como un cuerpo, amalgamados unos con otros, porque en la unidad Dios va a traer derramamiento, en la unidad en el matrimonio, en la unidad en la familia, en la unidad en una ciudad, en la unidad en un consejo pastoral, en la unidad en la iglesia. Donde hay unidad se manifiesta el Espíritu de Dios. Donde hay división, dice que hay pleito y toda obra perversa. Pero donde hay unidad, hay derramamiento del Espíritu, hay transformación, hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, porque Dios se manifiesta en ese ambiente de unidad. Jesús lo dijo muy claramente, que seamos uno para que el mundo crea. La gente que no conoce a Dios va a creer en Dios si nosotros, que supuestamente somos cristianos y discípulos de Cristo, estamos unidos en un corazón, en un mismo sentir, amándonos, perdonándonos y sabiendo que Dios está procesándonos a cada uno de nosotros. Pero tenemos que priorizar la unidad, el acuerdo antes que nuestra propia razón. Entonces ahí veremos cómo la obra de Dios se va a extender, el reino se va a extender y mucha gente va a llegar a Jesús, mucha gente va a cambiar su realidad, iglesia. Nosotros somos los responsables. Dice que todas las cosas las sometió bajo sus pies. Nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de iluminar en el mundo que estamos viviendo y de ser sal para detener la corrupción. Por eso el testimonio de un cristiano es vital y es importante para que el mensaje de vida tenga cabida. Más allá de que la palabra de Dios no vuelva vacía, es importante que el mensajero cada día busque parecerse más a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El otro recurso que necesitamos, hermanos, decirle al que está a tu lado: sos vos. Ese es el recurso. Dios lo podría hacer de diferentes maneras, pero Él quiere usarte a vos. Quiere usarte con tus dones naturales, quiere usarte con tus dones espirituales, quiere usarte con la capacidad que Él te dio y todo lo que tenés de parte de Dios, porque Él entregó dones a los hombres, pero también el Señor es el que establece los ministerios, la diferentes maneras de servir en el cuerpo de Cristo. Fíjese que la Biblia habla en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, que había una necesidad de más obreros, porque había muchas necesidades. Bueno, Jesús se lo dijo a los discípulos: la mies es mucha y los obreros, los que trabajan, los que sirven, los que son activos, los que están involucrados, son pocos.
Pero Dios nos está hablando para que vos te involucres, para que vos intercedas, ores y participes. No mires desde afuera, sino Dios te ya está llamando para que participes en la obra de Dios. No solo con tus oraciones, sino con tu vida, con tu ser, con tu capacidad para llevar el mensaje del reino. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que aquí en el capítulo 6, vamos a ver Hechos, capítulo 6, si lo tiene por ahí, Hechos capítulo 6, había un buen problema. La iglesia había crecido, las demandas eran muchas y los apóstoles no podían. Ellos tenían que dedicarse a nutrirse para ministrar al pueblo, para enseñar, necesitaban dedicarse a la oración, a la lectura de la palabra, necesitaban estar llenos del Espíritu para ministrar al pueblo. Entonces necesitaba más obreros, más recursos humanos. Dios está necesitando más recursos humanos para extender el reino. Y fíjese lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, diga conmigo crecimiento, crecimiento. Hubo murmuración en los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, los apóstoles, ¿no? Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En una palabra dijo, muchachos, nosotros no podemos hacer todo. No podemos hacer el apóstol ambulancia, el apóstol orquesta, o el pastor orquesta, o el pastor ambulancia. Tienen que trabajar también ustedes, tienen que participar también ustedes para ayudarnos a suplir las necesidades de otros. Así que decirle al que está a tu lado, Dios te está hablando, Dios te está llamando para que te involucres y no mires desde afuera, sino seas parte de los que trabajan en la obra del Señor. Y fíjese lo que dice, ¿no? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, y entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¡Wow! El recurso humano sos vos y soy yo el que Dios quiere usar. Primero, el Señor convocó a 12. Luego convocó a los 70. Dice que venían con gozo porque vieron que el Señor los respaldaba y los demonios se sujetaban. Y luego en el aposento alto se fue multiplicando. Ya había 120. Y luego 3.000. Y luego 5.000. Eso es lo que Dios quiere, que el mundo sea alcanzado con el Evangelio a través del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia y los discípulos del Señor, que tenemos que obedecer ese llamado. Fíjese que esta situación que estamos viviendo en el país, en el mundo, de alguna manera nos hizo reflexionar, ¿no? Nos hizo reflexionar tanto, ¿no? Muchas veces que vengan a la casa, que vengan. Y el Señor dijo, vayan, id. Salgan a las calles, predican el Evangelio, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos. La iglesia tiene que motorizarse con el recurso humano que es cada creyente que un día le dijo, Señor, acá estoy, te doy mi vida para servirte a ti hasta el último suspiro de mi alma. La pregunta, ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Estás sirviendo con tus dones naturales? ¿Estás ayudando con tus habilidades en la obra del Señor? ¿Estás ministrando con los dones del Espíritu? ¿Intercediendo? ¿Estás poniendo tu vida como una ofrenda, decirle, Señor, mientras el resto de vida que tenga, que yo pueda servirte hasta mi último suspiro? Qué bueno que podamos meditar, porque Dios te está llamando, Dios está llamando. Mi oración es, Señor, hacer arder la zarza para que los llamados comiencen a proliferarse, llamados a los niños, llamados a los ancianos, llamados a la misericordia, llamados a la enseñanza, llamados a las misiones, llamados a orar por los enfermos de los hospitales, llamados a servir, y podría nombrar muchos más, porque a veces creemos que servir al Señor es predicar en una plataforma o tocar bien un instrumento. Estamos equivocados, porque lo podemos servir de muchas maneras. Y vamos a ver algo más, no. Dice que, hermano, nosotros somos el recurso humano y tenemos que entender que esto es un trabajo en equipo. Decirle que está a tu lado, esto es un trabajo de equipo. No somos llaneros,
Tenemos que estar sujetos unos a otros, sujetos a Dios, sujetos a nuestros pastores, sujetos a nuestros líderes. Así funciona el reino bajo los principios de la palabra. Los llaneros nunca tienen éxito, los llaneros solitarios. Ayer, hace unos días, compartía con un grupo, digo, en mis más de 30 años de siervo, de creyente, nunca vi a un rebelde o a alguien que no se sujete a sus autoridades que le vaya bien. Así que tengamos la humildad de ponernos bajo la cobertura de un siervo, ser enseñado, ser entrenado, sé dócil para que todo el recurso que tú tengas sea multiplicado para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y otro recurso, hermano, que a veces no alcanzamos a comprender, otras veces se malinterpreta y otras veces, hay otros temas que no lo vamos a tocar ahora, pero es la extensión del reino. No solo se extiende a través de la oración, la intercesión, el recurso espiritual, el recurso humano, y también se necesitan finanzas. Decirle a que está a tu lado, finanzas. Todavía estamos en la tierra, todavía se pagan alquileres, todavía se pagan impuestos, todavía estamos en la tierra. Un día cuando estemos en el cielo ya no habrá problema con la moneda. Pero ese es el tercer recurso para extender el reino. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar. Quizás se los voy a nombrar para que usted lo anote y después búsquelo. Búsquelo para que usted pueda entender que el recurso financiero de cada creyente también es necesario para la extensión del reino. Gloria a Dios por los que invierten en el reino. Gloria a Dios por personas que son movidas por Dios para sembrar en buena tierra. Siembre en buena tierra, donde hay buen testimonio, donde usted puede ver realmente integridad, donde puede ver la trayectoria del lugar, del grupo que usted está sembrando, porque esa semilla va a germinar, va a extender el reino y Dios lo va a bendecir, porque el que da, recibe, y el que siembra, cosecha. Es un principio tan claro esto, y aquellos que lo han practicado, tú que lo has practicado quizás, o uno que lo ha practicado ha visto la bendición de Dios por años. Cuando abrimos la mano, Dios abre el cielo. Cuando cerramos la mano, vamos a vivir siempre con grandes problemas económicos y nunca vamos a tener contentamiento. Los recursos materiales son necesarios. Moisés necesitó material para construir el tabernáculo. No se construyó con oración nada más. Si usted anótelo. Éxodo 36, 4 al 7. Anótelo y después búsquelo, por favor, porque eso le va a ir abriendo el entendimiento. Algo más. Salomón necesitó material para el templo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 38. El pueblo participaba, el pueblo colaboraba, no solo con los oficios, sino también con su economía. En ese tiempo daban de todo, pero contribuían para la obra del Señor, para la obra del reino. Nehemías necesitó economía para construir. Busque Nehemías 10, 32 al 39. Usted va a ver que el Espíritu de Dios empezó a tocar y empieza a tocar, porque esto no es por presión, no es por obligación. Nadie te va a poner la mano en el bolsillo si no querés. Es algo que viene de Dios. Cuando vos comprendés que la extensión del reino también se necesita. ¿Cómo se van a sostener los misioneros? Estamos nosotros sosteniendo a 4 familias misioneras para la gloria de Dios y quisiéramos sostener a 8, pero necesitamos la participación de todo el pueblo de Dios, porque ellos están dejando todo, fueron a llevar el evangelio, corriendo riesgo de vida, dejando su trabajo, su casa, su comodidad, con un llamado del Señor. Pero gloria a Dios, porque el obrero es digno del salario y necesitamos no solo orar, sino ayudarlo financieramente. Algo más. Ageo exhortó a edificar la casa de Dios. Ageo 1:9 dice que los cielos estaban cerrados. Había una miseria terrible. ¿Por qué? Porque el pueblo no daba. Se ocupaban de sus cosas, si hubiera tablet en ese tiempo, de la tablet, de la televisión, todo para ellos. Y para la obra de Dios, nada. Entonces, si usted lo lee después, va a entender todo el contexto. Léalo.
vamos terminando. El ministerio de Jesús y sus apóstoles fue sostenido financieramente. Pero Jesús fue sostenido financieramente. Acompáñeme, porque la obra de Dios se extiende, ¿no? Jesús fue respaldado financieramente por damas distinguidas. Busque Lucas 8, capítulo 3. San Lucas, capítulo 8, versículo 3, quiere decir que personas que tenían una buena economía dijeron: yo quiero respaldar la obra de Dios, porque veo que Dios está con este hombre. Y entonces empezaron a ayudar financieramente para que el evangelio se extendiera. Lea conmigo, San Lucas 8:1, ¿lo tiene? Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y escuche el 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Quizás no podían ir a las misiones, no podían hacer ciertas cosas, pero contribuían para la extensión del reino. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos comprendiendo que es un recurso también necesario? Después cómo lo administran es otro tema y es otra predicación. Pero lo importante es que hacer las cosas con temor de Dios. Fíjese también, Jesús enseñaba cómo dar ofrenda en el templo. San Lucas 21, 1 al 4, dio una enseñanza que no era hacernos ver: anóteme que yo di tanto, tocar bocina, tocar trompeta, ¿cuánto doy? No, la viuda que dio poquito, ahí 2 blancas, dijo ella dio más que los demás que estaban buscando hacerse ver, ¿no? Que podamos hacer las cosas en secreto y Dios la va a recompensar en público. Da para el Señor, no toquemos trompeta cuando demos. Hagámoslos para Dios, para la obra de Dios, para los evangelistas, para los misioneros, para aquellos hombres que han dejado un montón de cosas para servir al Señor en plenitud. Eso es bíblico y eso es realmente lo que Dios quiere también, que el pueblo sea dador, y Dios nunca nos va a hacer faltar nada. Jesús le enseñó la manera correcta de diezmar. Mateo 23, 23. Después lea todo su contexto. No tengo todo el tiempo para desarrollar, pero le dejo cada texto para que usted lea el contexto y pueda entender este otro principio de el recurso material. Jesús tenía un tesorero. San Juan 13, 29. Judas era el tesorero. Necesitaban un recurso para extender el reino. Y vamos ya terminando. 1 Corintios 16, 1, 4. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, pudo ver cómo la iglesia era dadora, y en un tiempo él trabajaba con las carpas, pero luego se dedicó en plenitud y necesitó el sostenimiento financiero. Es otro recurso para extender la obra del Señor. Fíjese, se lo leo nomás, 2 Corintios 11, 9. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Hubo hermanos que suplieron la necesidad de Pablo. Gloria a Dios por los hermanos que entienden también que este es un recurso importante para la obra del Señor. Terminando y concluyendo, la visión de la iglesia es alcanzar las almas, es discipular. No nos desenfoquemos. La iglesia tiene como principal prioridad adorar a Dios, exaltarle a Él y extender el mensaje y extender el reino de Dios, para que todo aquel que entre haya sanidad, liberación, bendición, prosperidad y gozo en su corazón. Recordemos que necesitamos nosotros el recurso espiritual. No es con fuerza, sino con su espíritu. Necesitamos el recurso humano, necesitamos cada cristiano ser parte de la obra de Dios. Y como tercer punto, necesitamos los recursos materiales.
Si usted es una persona dadora, Dios nunca le va a hacer faltar. Pero si usted quizás no ha comprendido o ha malentendido el tema del recurso financiero o ha visto malos testimonios, mire, si no quiere dar, no dé, pero analice dónde da. Vea el testimonio, vea la trayectoria, vea los frutos, vea en la tierra que está sembrando. Y donde hay amor, donde está la iglesia fundamentada en el amor, es ahí donde está Dios. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra nos siga ministrando y cuando usted la siga escudriñando, su entendimiento se va a abrir cada vez más y va a comprender cosas que no entendía, como yo cada día estoy aprendiendo. Que Dios le bendiga y que el Señor le use en este tiempo y sea animado y fortalecida por el poder del Espíritu. Dios le bendiga.